Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 118, nuevo candidato de pareja de baile. El príncipe Alfonso estaba al acecho de cualquier oportunidad para escapar del palacio. Sin embargo, a principios de la primavera, cuando la corte acababa de regresar del sur, la mayoría de los eventos oficiales se organizaban de tal manera que la gente entraba en el palacio de Carlo para presentarse ante la realeza. Ariadne nunca tuvo que ir a la corte y el príncipe nunca tuvo la oportunidad de salir. Príncipe. Como sabe, el baile del palacio está absolutamente prohibido. Hay una gran diferencia entre que las negociaciones de la alianza matrimonial fracasen porque las condiciones no son adecuadas. Es una gran diferencia si se rompe por nuestra culpa. Ya lo sé. Alfonso estaba destinado a escoltar a la gran duquesa Lariesa en el baile del palacio. Fue una decisión de León III. Entonces, ¿qué tal si nos encontramos afuera al día siguiente del baile del palacio, en el festival de primavera, con Ari? El príncipe Alfonso tenía previsto pronunciar un discurso en la Plaza San Benedicto, la plaza más grande de San Carlo, el día que comenzaba el festival de primavera. Era la única salida que había encontrado después de revisar el horario minuciosamente. Príncipe, ¿va a pasear entre la gente común, de la mano con su novia? Le daré permiso si aumenta la escolta a unos 300 hombres. No necesito tu permiso. Solo recuerda esa parte. La seguridad no es negociable. Rechazado, rechazado. Alfonso frunció el ceño. Alfonso estaba eligiendo una fecha para una cita con Bernardino, con el horario desplegado. Por supuesto, era una fecha para una cita con Ariadne, no con Bernardino. ¡Ay, mi destino! Bernardino, que estaba a punto de cumplir 40 años y aún no se había casado, golpeó su pecho. No sé si mi esposa es una persona real o si aún no ha nacido, y aquí estoy, planeando las citas de otra persona. Si no has tomado vacaciones ni has tenido citas, ¿cómo puedes culparme ahora? No fue todo por mi lealtad para servir bien al príncipe y por el exceso de horas extras. La felicidad de uno no la cuida otro. Uno mismo debe cuidarla. Bernardino pudo detener su impulso violento solo después de considerar a qué prisión sería arrastrado si golpeaba la boca de su joven señor. Entonces hagamos esto. Después de que termine el evento en la Plaza San Benedicto, me encuentro con Ari en mi carruaje. Nuestro príncipe, porque solo en estos momentos su creatividad brilla tanto. Alfonso miró a Bernardino. Pero Bernardino no pudo detener su instinto de molestar. ¿Y por qué el lugar tiene que ser un espacio cerrado? ¿Qué pensamientos oscuros tiene? Aquí Alfonso, con el rostro enrojecido, no pudo soportarlo más y levantó la voz. Dino. Era porque hasta cierto punto había dado en el clavo. ¡Guau! El asistente soltero huyó a toda velocidad. Ya era bastante triste no tener novia como para que su señor se desquitara con él. La primera salida de primavera de Ariadne no fue con el príncipe Alfonso, sino una visita a un santuario con Julia de Valdesar. Julia cumplió su promesa, enviada como condolencia en el funeral de Arabella. Tan pronto como regresó a San Carlo, propuso ir juntas al gran sagrado salón de Ercole. Ariadne salió de casa vestida con un grueso traje de luto de satén negro bordado, guantes y un velo negro. Lo único de color en todo su cuerpo eran sus ojos verdes oscuros y su piel pálida. Su atuendo, desprovisto de adornos, era como cuando estaba en la granja de Bérgamo, antes de entrar en la mansión de Mare. Pero ahora, la ropa que llevaba, su expresión y su aura eran incomparablemente más nobles que entonces. Además, su espíritu, no un objeto, estaba pulido como una espada bien afilada. Parecía que el recuerdo del éxito, o más precisamente el recuerdo de una venganza exitosa, cambiaba la actitud de una persona. Actuaba con gran serenidad, de manera refinada y discreta para los demás, pero con una dignidad como la de alguien que no cree que vaya a fracasar. Julia de Valdesar, al encontrarse con Ariadne que bajaba del carruaje, parecía pensar lo mismo. Ariadne, ¿tomaste clases de etiqueta espartana durante el invierno? ¿Será por tu postura, porque tu aura es diferente? Julia, que pensaba en lo que Ariadne habría hecho en San Carlo durante el invierno, recordó que había sufrido la pérdida de su madre y su hermana el invierno pasado, y se mordió la lengua en silencio. No me hagas caso. Significa que te ves bien.
Hasta aquí Julia volvió a morderse la lengua. Sonaba como si estuviera feliz después de una serie de funerales. Es decir, te ves bien porque no pareces tan desanimada como pensaba. La propia Ariadne no tenía intención de molestar a Julia. Sonrió ampliamente y respondió. No te preocupes, lo entendí perfectamente como estuvo Taranto. Riendo, se dirigieron al columbario anexo del gran sagrado salón de Hércole. Allí estaban enterradas Arabella, la hermana menor de Ariadne, la abuela de Julia y su hermano mayor. Lucrecia fue enterrada en la granja de Bérgamo. La condición impuesta por la familia de Paola Scampa era que Lucrecia no tuviera un funeral grandioso ni un entierro lujoso. Descanse en paz. Amén. Amén. Julia, temiendo que Ariadne no quisiera hablar de su madre y su hermana, que habían fallecido hacía poco, habló de su propia abuela, que había muerto hace 2 años. Era una persona formidable, pero también cálida. Si estos traviesos vuelven a causar problemas, los desheredaré, nos regañaba, y no pasaba ni una hora antes de que se preocupaba, nos traía galletas y las ponía en nuestras bocas. Julia sonrió levemente al recordar a su abuela fallecida. Tenía rasgos fríos que daban una primera impresión de frialdad y agudeza, pero al sonreír así, parecía una persona completamente diferente. Construiste muchos buenos recuerdos con tu abuela. Claro. Cuando los 3, mi hermano mayor ya fallecido y yo éramos pequeños, mi abuela cayó en un estado de letargo, y mis padres nos dejaron con ella. Para que se distrajera. Ella frunció ligeramente la nariz y añadió. Éramos como sustitutos de perros. Pero luego sonrió ampliamente. Pero qué divertido fue ese tiempo en el que corríamos y jugábamos como cachorros. De todos los nietos, nosotros fuimos los que pasamos más tiempo con la abuela. Julia miró fijamente una parte de la pared del columbario donde se guardaban los restos de su abuela. Una estatua de la Virgen, esculpida a imagen del rostro de la abuela Valdesar, la anterior marquesa de Valdesar, adornaba la superficie de la urna. Cada vez que vengo aquí, siento lo limitada que es la vida. Al principio solo sentía una inmensa tristeza al pensar que ya no podría ver a mi abuela, pero al visitarla con frecuencia, me di cuenta de que el tiempo que pasé con ella, como seres humanos, tenía que tener un fin, y que yo también podría dejar de respirar, sentir y vivir mañana mismo. Entonces me doy cuenta de lo precioso que es cada momento. Julia se giró y miró a Ariadne, que estaba de pie en silencio. Así que, Ariadne, deja ir la culpa rápidamente. Nos queda poco tiempo para sentir que estamos vivos. Deja de preocuparte por cosas inútiles. Los difuntos también querrían eso. Julia simplemente expuso lo que pensaba habitualmente sin conocer los antecedentes. Pero Ariadne pensó que Julia no podría haberle dado un consejo más acertado, incluso si hubiera conocido todos los detalles de la muerte de Arabella, el secreto de la regresión y las malas acciones de Lucrecia. Es verdad, es muy cierto, Julia. Julia no se detuvo ahí. Ariadne, ¿hay algo que te preocupe ahora? Las arrugas de tu entrecejas no se quitan. Cuéntame. Ariadne se dio cuenta de que estaba preocupada solo después de escuchar a Julia. Era cierto que tenía una preocupación. Pero no podía contarlo todo tal cual. No podía decir cosas como, estoy calculando hasta dónde puedo recibir el precio de la sangre sin ser castigada por la regla de oro, o dónde puedo encontrar el secreto de la regresión. Incluso si se volviera más mundano una historia como en realidad, estoy saliendo en secreto con el príncipe Alfonso, pero es incómodo porque tiene un matrimonio arreglado, era imposible. Al final, Ariadne confesó la más trivial de sus preocupaciones. El conde César me ha invitado a la fiesta de baile real, la víspera del festival de primavera. Pero no quiero ir con él. Señorita Ariadne, ¿recuerda lo que hablamos en la fiesta del té hace tiempo? Era la historia del día en la fiesta del té de Julia, cuando las jóvenes se dividieron en 2 grupos, riendo a carcajadas, diciendo que preferían al príncipe Alfonso o al conde César. Julia preguntó con una sonrisa traviesa. Al final, la elección de la señorita Ariadne es el príncipe Alfonso. Ariadne se quedó boquiabierta ante la habilidad de Julia para acercarse a la verdad. En ese momento Ariadne no tenía ninguna conexión aparente con el príncipe Alfonso. No es eso. Es solo que me siento muy incómoda con lo que hace el conde César. Bueno, si el conde César es demasiado insistente puede ser incómodo.
Julia aceptó la excusa de Ariadne sin objeciones. Entonces, ¿por qué no vas con otra persona? No se me ocurre ningún otro compañero adecuado para rechazar al conde César. Esta vez, Julia asintió sinceramente. Nunca había oído que Ariadne tuviera otro pretendiente o un amigo cercano. Si Ariadne rechazara al conde César y luego tomara a cualquiera como pareja para asistir al baile, correría el rumor de que Ariadne o la familia de Mare odiaban mucho al conde César. Necesitas una excusa. Así es. Ariadne, ¿qué te parece esto? Julia aplaudió. Era una propuesta hecha en parte para resolver el problema de su amiga, y en parte para deshacerse de un stock problemático en casa. Lleva a mi hermano al baile del palacio. ¿Tu hermano? Ariadne nunca había visto al hermano de Julia durante sus visitas a la casa del marqués de Valdesar. Tampoco recordaba haberlo visto en su vida anterior. Es el hijo mayor del marqués de Valdesar, porque no lo conozco. De hecho, el marqués de Valdesar había vivido una vida muy larga y saludable. Si Ariadne, como prometida del regente en su vida anterior, tenía que interactuar con algún noble de San Carlo, era la cabeza de la familia o la esposa. Hasta justo antes de la ascensión de César, el marqués de Valdesar se había mantenido firmemente en su puesto, por lo que sus hijos no se habían expuesto completamente en el mundo social. Una tenue pista apareció en la memoria de Ariadne, mientras repasaba los acontecimientos del pasado. Ah, el que estaba estudiando en el extranjero. Sí, estaba en Padua. Regresó hace poco. Parece que en su vida anterior no regresó de allí a San Carlo. No recordaba haberlo visto en el mundo social. Julia frunció el ceño. Bueno, no ha regresado del todo. Está haciendo un gran escándalo para irse de nuevo. Ariadne pensó, como era de esperar. Parece que el hermano de Julia logró regresar a Padua a salvo en su vida anterior. Parece que le interesa mucho el estudio. Sí. Terminó sus estudios de estrategia militar y regresó a casa, pero dice que quiere estudiar teología de nuevo, luego ordenarse sacerdote y convertirse en teólogo. Mi madre está muy preocupada. Ella frunció el ceño mientras hablaba mal de su propio hermano. Tiene sentido que sea el único hijo quien va a continuar con la familia. Si mi hermano se convierte en sacerdote, las ramas colaterales de la familia intentarán meterse en todo. Solo piensa en sí mismo. Incluso después de regresar a San Carlo, se encierra en su estudio a leer libros. Por mucho que mi madre le ruegue que participe en los eventos sociales, él hace como si no oyera. Ariadne, al escuchar que había terminado la universidad en Padua con estudios militares, pensó que podría indagar un poco sobre la vida estudiantil de Hipólito. Quién sabe, Hipólito no debió haber vivido allí de forma tan pura y noble. Pero Ariadne, ¿no te hiciste famosa en teología por el incidente del apóstol de Acereto? Si eres tú, incluso nuestro hermano, que no le interesa nada más que la teología, aceptará conocerte. Vaya. Ariadne se puso nerviosa. Si hablaba con alguien profundamente inmerso en un tema, su escaso conocimiento podría quedar al descubierto. Y como es mi hermano, al conde César se le puede decir que la señorita Julia de Valdesar le ha rogado y suplicado que saque a su hermano de la habitación, y que por eso lo verá la próxima vez. Esto era tentador. ¿Qué te parece, lo hacemos? Por favor, pregúntale a tu hermano primero. Me parece una buena idea.